Hola, ¿cómo estás? Excelente día, excelente viernes. Por fin ya es viernes. Y la verdad es que los viernes me gustan mucho porque por dos cosas. La primera es porque es el último día de la semana que técnicamente trabajo. Y también porque los viernes es el día de comer taquitos. Entonces, hoy es un día de esos y estoy contento porque en la noche voy a comer unos ricos y deliciosos tacos. Ya no es como antes, como de viernes de salir y echar desmadre, creo que ya no aplica. Pero vamos, tiene algo, sigue siendo interesante los viernes. Y pues el objetivo de hacer este video el día de hoy es poder platicar con ustedes toda la lógica y la base de este tema del que he venido trabajando estos últimos meses, que es sobre marca personal. Y precisamente en este video me gustaría compartir contigo esas claves o los puntos que son más importantes para poder construir una marca personal. Y lo quiero hacer porque creo que justamente ahora lo que estamos viendo o lo de hoy son las marcas personales y también es lo del futuro. Y estoy seguro que las marcas personales en un futuro van a ser una mm, no pieza clave, pero sí como van a marcar una, una, una nueva tendencia, una nueva era, porque cada vez nos estamos acercando más a la parte del yo, de hacerlo. Si te das cuenta, por ejemplo, lo vemos en el mercado, cada vez puedes encontrar más cosas que vayan específicamente para una persona. Y eso ha hecho que se originen nuevos nichos de mercado o se puedan anichar más los que ya existen. Porque precisamente estamos en ese punto de ir cada vez más específico como a la parte del yo. Y justamente creo que todos tenemos algo que compartir con los demás y es por eso que quiero poder fundamentar mi lógica de cómo es que funciona una marca personal y que obviamente esto pueda ayudar a construir su propio proyecto de marca. Y bueno, pues para empezar me gustaría platicarte bueno, que estoy tratando de ponerme a punto con el tema de la retórica. Justamente ahorita estas semanas han sido muy productivas para conocer muy bien dos puntos claves en los que me quiero poner a trabajar en estos días, que es la dialéctica y la retórica. Creo que la dialéctica ya más o menos la traigo bien trabajada, pero la parte de la comunicación, pues definitivamente se podrán dar cuenta que no es mi fuerte. Sin embargo, hacer este tipo de cosas tiene como objetivo poder vencer ese miedo, salirme de mi zona de confort y pues empezar a hacerlo para que conforme vaya pasando el tiempo pueda seguir mejorando esto, ¿no? Pero precisamente en este momento que estoy en el tema de la dialéctica es precisamente porque creo que hoy en día algo que se está perdiendo es, no que se esté perdiendo, sino como la comunicación ha venido cambiando demasiado y creo que, por ejemplo, en el tema de emprendedores, hoy en día podemos ver que los emprendedores le ponemos más atención a los sesgos cognitivos, a las campañas de ads y a tratar de encasillar nuestra marca o nuestro producto dentro de un arquetipo que probablemente ese no sea. Y creo que en lugar de hacer todo eso, algo que nos tenemos que enfocar todos los emprendedores es en trabajar en nuestra comunicación. Y creo que precisamente es por eso que estoy tratando de entender este tema, porque creo que es algo que sería muy importante trabajar con otras personas y poder compartirlo. Bueno, pues fíjate que mientras estaba pensando en cómo hacía, sobre qué información quería compartir el día de hoy, se me vino un recuerdo a la mente que hubo un tiempo que yo estuve trabajando para una empresa
Y cuando platicaba con personas que que ya llevaban más tiempo trabajando ahí, me decían, no manches Alex, es que antes aquí había un buen de oportunidades y había más prestaciones y el trabajo era diferente, había mucho más interés en el cuidado del personal y como que este tipo de cosas hacía que yo me imaginara cosas así como decir, wow, qué padre sería haber estado ahí. Y también, por otro lado, decía, wow, qué padre sería tener una muy buena oportunidad donde pudieras decir, ponte aquí y aquí, aquí te va a llegar en una muy buena oportunidad o apuéstale a, no sé, por ejemplo, a tal caballo y es una apuesta segura, ¿no? Y yo pensaba en eso, decía, qué padre poder tener oportunidades que a lo mejor puedas aprovechar y qué padre sería que yo pudiera tener una oportunidad así tan buena como para que yo no pensara de esa manera de por qué no tengo una buena oportunidad o qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces pensando en eso me puse a pensar, dije, bueno, y hoy en día existen las oportunidades, o sea, si nos ponemos a pensar, decir, ok, definitivamente las cosas han cambiado mucho, y eso ha hecho que podamos diversificar más las actividades que hacemos. Pero entonces, a pesar de toda esta diversificación y esta evolución, hoy en día hay oportunidades. ¿Qué piensas tú? Si hay o no hay, porque mira, podemos ver este tema desde dos puntos de vista. Creo que antes efectivamente probablemente había muchas o más oportunidades porque evidentemente no se había inventado lo que hoy en día tenemos. Entonces, al no existir esa parte, es como decir, bueno, pues es que probablemente esas personas tuvieron esa oportunidad porque aprovecharon una oportunidad o vieron una oportunidad de inversión y por eso lo hicieron. Pero entonces, también creo que a pesar de que estas personas aprovecharon su oportunidad, creo que a su vez nosotros podríamos estar aprovechando también nuestra oportunidad, porque lo del futuro todavía no se inventa. Entonces creo que sí hay oportunidades y creo que hay un chingo de oportunidades. Porque también, de la misma manera que hoy con ayuda de la tecnología podemos tener muchas herramientas, hace años atrás no se podía. O sea, por ejemplo, yo todo este contenido que estoy haciendo lo estoy haciendo con mi celular, ¿sabes? O sea, y creo que hoy en día tener una herramienta como esta, o sea, no manches, o sea, puedes hacer un chingo de desmadre con un celular. Entonces, pero esas oportunidades antes, pues no existían porque no tenían esta tecnología y estas herramientas. Entonces, quizás para que hoy en día pudiera yo estar transmitiendo esta información, quizás tuvo que haber sido de otra manera. Entonces, creo que oportunidades sí las hay y que las podemos tener todo el tiempo. O las podemos palpar porque están ahí. Entonces, justamente pensando en esa parte de oportunidad, eh, dije, bueno, hoy en día, ¿cuál sería una oportunidad que no nada más yo, sino todos pudiéramos explotar para precisamente generar un cambio? Porque creo que es lo que hoy en día se necesita, como hacer un cambio. Eh, Hay muchas cosas que ustedes y yo hemos visto durante los últimos 2 años, que eso sobre todo me ha hecho pensar mucho hacer ese contraste en lo que como yo creía que era la vida antes a como la estoy viendo ahora. Y pues algo que precisamente me hizo ver este contraste es la evolución que hemos tenido y cómo lo estamos haciendo. Por ejemplo, cuando existieron los primeros hombres en la Tierra, eh,
precisamente como parte de sus necesidades básicas, primero fue pues tener un lugar donde protegerse, ¿no? Pero después de ahí tuvieron que satisfacer algunas otras necesidades que sería como por ejemplo los alimentos y el vestido, por ejemplo. Y eso los obligó a salir de sus cuevas. Y lo primero que trataron de hacer es encontrar esos caminos para que hacer llegar la comida a ellos. Y ahora que pasó lo de la pandemia, justamente pasó lo mismo. Nosotros nos fuimos a encerrar a nuestras cavernas, a nuestras casas, y lo primero que hicimos fue empezar a adaptar caminos para que la comida empezara a llegar a nosotros. Entonces, creo que a pesar de toda esa evolución, hoy en día podemos seguir teniendo esas oportunidades, porque con ayuda de la tecnología y en especial de las redes sociales e internet, o sea, hemos vivido todo este cambio. Porque, por ejemplo, hoy en día las ventas o el e-commerce se ha incrementado demasiado porque precisamente las personas ahora nos estamos interesando más en ya no ir hasta el lugar a poder escoger lo que quiero. Ahora quiero que todo lo pueda tener desde el punto en donde estoy. Entonces eso ha venido evolucionando y bueno, es lo que hoy tenemos hoy en día como e-commerce, ¿no? También la comunicación, como lo comentamos, ha venido cambiando. Justamente ahora estoy viendo la serie de la historia de la reina Isabel y para que antes pues, se pudiera dar esa comunicación entre cualquier persona y ella, o sea, tenía que hacer un pinche desmadre porque el sistema de comunicación era como un cable de que iban pasando de un lugar a otro y después en cada habitación para ver dónde estaba la reina y es un pinche desmadre. Y hoy en día vean, o sea, tenemos la oportunidad de desde nuestro celular generar esa comunicación instantánea con quien tú quieras. Entonces creo que es otra oportunidad que tenemos ahí. Y la otra oportunidad que yo veo es las marcas personales, porque precisamente las marcas personales creo que son lo de hoy y les digo lo que viene en el futuro. Las personas cada vez estamos tratando de aportar valor, comunicar, compartir con otras personas lo que somos. Y esa es una necesidad básica de interacción. Entonces, precisamente creo que a partir de que muchas personas empezaron a trabajar en casa, probaron como otro tipo de estilo de vida y que eso está generando sus consecuencias y ahora las personas dicen, pues yo prefiero estar trabajando desde mi casa y hacer también todas las cosas que yo quiero. Entonces, ese cambio se va a venir marcando en la parte laboral y para prueba de ello es, por ejemplo, hay trabajos que personas no quieren tomarlos y esos trabajos que no quieren tomar, pues seguramente la tecnología va a tener que empezar a hacerse cargo. Entonces creo que va a cambiar mucho el mercado laboral y precisamente todo nos va a ir llevando a las marcas personales porque eso es lo que vamos a estar buscando en el futuro. Creo que justo ahora hay una persona que puede estar buscando eso que nosotros hacemos muy bien. Entonces, precisamente por todo esto, quise hacer este video para compartirles 5 temas o 5 puntos que son fundamentales para poder construir una marca personal. El primer punto sería, conoce tu identidad. Precisamente les digo que estamos como en esta era del yo, de cada vez concentrarnos más en nosotros, en lo que queremos, en nuestros gustos, en nuestros intereses. Y creo que el conocer nuestra identidad es algo que muchos pensamos que sabemos quiénes somos, pero pocos realmente pueden describir quiénes son. Y creo que es algo muy complicado, la verdad, porque el descubrir quién eres no siempre te muestra como lo mejor de ti. Y precisamente el conocer tu identidad es lo que va a permitir que puedas
transmitir esa imagen transparente de la persona que eres y, y que pueda tener una congruencia, porque imagínense que, pues no sé, yo esté hablando de marcas personales y una marca personal pues es como el reflejo de lo que yo soy, de lo que yo aporto a otras personas y quizás a lo mejor quizás por ejemplo no estuviera como ¿cómo llamarlo? Como que no pusiera atención en mi vestimenta, por ejemplo, ¿no? Y eso es importante en una marca personal porque esa impresión que uno da ante las personas, pues es muy importante. Y que yo no cuidara esa parte, pues es como decir, pues no tiene sentido, no tiene congruencia en lo que haces con lo que dices. Y precisamente creo que a pesar de que es un tema complicado, a mí me gusta hacer las cosas simples. ¿Y cómo podríamos empezar a conocer nuestra identidad? Y el primer punto sería contestar a la gran pregunta, ¿quién soy? Yo me acuerdo cuando me hice esta pregunta, realmente estuve caminando por varios minutos de un lado a otro, como, ¿sabes? Como los perros revolcándose en el piso, así, tratando de decir, o sea, ¿quién soy? O sea, ¿qué es lo que me puede definir a mí? Y entonces eso fue realmente complicado porque, o sea, ¿cómo podrías decir quién eres de una manera que te describa perfectamente y que no te tengas que aventar un chorísimo para decir quién eres? Y entonces, cuando empecé a hacer esta parte, dije, tengo que hacerlo en la forma más simple y ser tan específico como pueda, porque eso es lo que me va a permitir determinar o llegar a ese punto de origen. Y hacerlo fue complicado, pero también ha sido de las mejores cosas que he podido vivir. El proceso fue duro, pero hoy en día estoy gozando de ese proceso, porque realmente podría decir que lo he disfrutado demasiado y que he aprendido muchísimo de estar metido en este punto de hacer ahora todo este contenido y hablar sobre un tema que es completamente radical a lo que yo hacía antes. Es algo que me tiene motivado y muy contento. Y es precisamente por eso que quiero compartirlo con ustedes. Y precisamente si retomamos la pregunta de contestar quién soy, hoy en día podría decir que la respuesta es que soy una autopercepción de mi individualidad y el reflejo de mis creencias. Y creo que esto es la parte más simple que pude, a la que pude llegar para poder definir mi identidad. Porque definitivamente es una autopercepción, o sea, como yo me veo. Y creo que precisamente esa autoconcepción o autopercepción es lo que nosotros somos. Y precisamente lo que somos es un cúmulo o una sinergia entre dos puntos. Por un lado están nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestros talentos, nuestras capacidades. Y también del otro lado están nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestros miedos e inseguridades. Y todo esto es lo que somos como persona. Y no podría existir un lado sin el otro. Y no podría ser solamente lo bueno, porque entonces se pierde el equilibrio. Entonces, el poder conocer tanto las cosas positivas que quizás tú ya sepas o que estés descubriendo en el proceso, también te vas a encontrar con cosas que dices, esta conducta y este comportamiento no me gusta o no lo puedo tolerar o es algo que quiero cambiar. Entonces, creo que el conocer estas dos partes es lo que uno puede generar esa autopercepción de cómo, de quién eres. O quién eres. Y creo que también, sacando a colación esta parte de identidad, creo que también hoy en día estamos viendo un tema muy interesante que es la diversidad de género. Es un tema bien complicado y creo que ninguno de nosotros podría como tomar la decisión de criticar la posición o la orientación de cada una de esas personas.
La verdad es que no entiendo mucho y no me gustaría hacer como una opinión fuera de lugar, pero creo que cada uno de nosotros es libre de poder ser, sentir y hacer lo que quiere. Y creo que parte de nuestra identidad y de esa autopercepción es que cada quien decide, cada quien se está contando su propio cuento, porque creo que yo he notado que muchas veces conmigo mismo decir, bueno, si yo digo que soy esto, ¿qué impediría decir que no lo soy? Y si yo me aferro a decir que sí lo soy, ¿qué tanto puedo desarrollar ese desafío o ese desafío convertirlo en una nueva habilidad? Entonces, creo que se puede. O sea, si yo digo, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando en mi comunicación, sé que no lo hago, no lo hago bien. Sin embargo, es un desafío y es algo que se puede cambiar. Entonces, creo que cada quien se cuenta su propia historia y cada quien decide en qué creer. Entonces, si estas personas quieren definirse de cierta manera y de esa manera son felices, pues caray, o sea, felicidades y que te sientas muy bien. O sea, creo que esa es la actitud que se debería estar tomando porque cada uno de nosotros es un mundo y precisamente con las cosas buenas y malas, cada uno de nosotros sabe lo que le ha tocado pasar y todo eso que nos ha tocado pasar es lo que hoy en día nos define como personas. Entonces, regresando al punto de conoce tu identidad, es precisamente el que tú puedas conocer tanto ese lado bueno como ese lado que quizás no te guste tanto. El punto número dos dentro de este punto del primer tema de identidad es cuáles son tus diferenciadores. Y creo que cada uno de nosotros tiene ciertos rasgos y características que nos hacen ser diferentes. Y creo que a lo mejor ahí estoy cometiendo un error porque me gustaría definir primero qué es identidad, porque creo que ya empecé con el tema, pero eh, vamos a partir de ese punto. La identidad es el conjunto de rasgos y características que nos van a permitir diferenciarnos de otras personas. Y como ejemplo podría decir que nuestra identidad es como una huella digital. Una huella digital corresponde a una persona y contiene información específica de una sola persona. Entonces, ese es se podría, o más bien el concepto, mi concepto de identidad. Y precisamente hablando de los rasgos y características que nos permiten diferenciarnos, todos tenemos algo que nos hace ser diferentes. ¿Qué es lo que nos hace ser diferentes? Entonces, precisamente como estas cualidades que yo llamaría, sería el resultado precisamente de lo que comenté anteriormente sobre el cúmulo de nuestras virtudes y defectos por englobarlas en un solo punto, en un solo conjunto. Creo que precisamente esos diferenciadores es lo que hace que puedan ser diferentes. Y creo, vamos a ponerlo como de una manera más objetiva. ¿Cuántos comportamientos o cuántos no arquetipos, cualidades, ¿sí? ¿Cuántas cualidades puede existir para una persona? Creo que pueden haber muchísimas. ¿Y cuántos defectos pueden existir? Creo que también un número muy grande. Imagínense la combinación que se podrían originar entre estos dos puntos, o entre cualidades y defectos. Imagínense por estadística cuántas combinaciones se podrían hacer con todos esos. Creo que es infinito y por eso es que cada uno de nosotros tiene esos puntos que nos hacen ser diferentes. Y el poder conocer qué es lo que nos hace diferentes es lo que nos va a permitir también saber qué es lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer con lo que tenemos? Ahora, el tercer punto sería conoce tu propósito. Y creo que esta parte es muy importante porque es una de las necesidades básicas de cualquier persona. Saber quién soy y qué hago aquí. O sea, creo que eso es algo que en cualquier momento nos puede llegar a la mente y hacernos esa pregunta, decir, bueno, ¿qué pedo con la vida, no?
Y entonces precisamente el poder conocer tu propósito es, es poder identificar qué cosas son las que te gustan hacer, qué cosas te apasionan y qué cosas causan tu felicidad. Y yo creo que precisamente el resultado de esas tres directrices es lo que va a poder que podamos determinar nuestro propósito. Porque yo creo que el propósito de la vida para mí, el que yo entiendo, para mí sería precisamente, el propósito de la vida sería vivir y aprender de tanto de ella como de otras personas, tanto aportar valor a otras personas como poder aprender de otras personas. Para mí ese es el significado de la vida y mi propósito sería precisamente poder aportar valor a otras personas con lo que yo sé y lo que yo sé es este tema de marca personal y es un tema que entiendo bastante bien y que realmente creo que estoy avanzando bastante rápido. Entonces el conocer tu propósito también es como poder marcar una línea hacia dónde te quieres dirigir. Entonces creo que precisamente el que podamos hacer ese contraste de decir, bueno, antes de la pandemia, ¿cuáles eran mis expectativas de vida? Y después de la pandemia, entonces, viendo como toda esta revolución que está sucediendo frente a nuestros ojos, ¿cuáles son ahora mis expectativas? Y creo que precisamente ahí pudiera haber esa parte de encontrar nuestro propósito y esa dirección de qué es lo que queremos hacer. Y el punto número 4 sería, ¿qué impacto quieres lograr? Y creo que esta parte se vincula mucho con el punto anterior de conocer tu propósito, porque el poder conocer tu propósito también va a significar que puedas identificar qué talentos, qué cualidades tenemos. Y este punto se refiere a no nada más decir, ok, ya sé en qué soy talentoso y de qué manera puedo aportar valor a otras personas. Creo que además de eso, lo importante es decidir ahora, si ya sabes en qué eres muy bueno, en qué eres muy talentoso, es qué vas a hacer con ese talento que tienes. Porque precisamente de la misma manera que existe esta polaridad dentro de nuestra identidad, se puede llevar al mismo punto de un talento puede ser algo perjudicial o algo muy positivo. Por ejemplo, una cualidad que yo veo es que soy una persona que se empeña y que soy difícil de persuadir cuando quiero hacer algo. Me aferro a las cosas por demostrar, por demostrar mi punto. Y, y creo que también ese mismo punto de ser muy entregado en lo que hago también me lleva al otro punto que es la frustración de cuando las cosas no salen como yo quiero o no resulta lo que yo deseo. Otra sería precisamente, por ejemplo, algo negativo en mí, podría decir que soy un perezoso. La neta, me gusta hacerme pendejo. O sea, si yo pudiera en este momento estar haciéndome pendejo y no estar haciendo este video, lo estaría haciendo. Y creo que ese es algo muy malo, pero también no creo que sea del todo malo, porque justamente ahorita que estoy trabajando en todo este tema de marca personal, eh, la pereza me hace también simplificar todas las actividades que yo hago para que de esta manera pueda utilizar el mínimo esfuerzo en cada una de esas actividades o hacerlo lo más rápido posible, lo cual hace que esta pereza empiece a trabajar con la eficacia o la efectividad de mi trabajo. Entonces creo que todo se puede poner en un punto medio
y que el que tú puedas conocer esas cualidades es lo que te va a permitir cómo lo puedas manejar. Si decir, ok, mi pereza la voy a utilizar hoy sí para descansar, pero también mañana la voy a ocupar para simplificar al máximo una actividad que quizás no me guste hacer. Entonces, creo que el que tú puedas determinar estos talentos también es con el objetivo de decir, ¿y ahora qué vas a hacer con ellos? Y precisamente es qué impacto, o sea, cómo te gustaría aportar valor a otras personas. Creo que precisamente esa interacción que es una de las necesidades básicas de cualquier persona, nace a partir de este punto de interactuar con otras personas. Y de qué otra manera se puede hacer, pues por medio de compartir con otras personas lo que sabemos hacer. El segundo tema del que quiero platicarles es sobre los talentos. Y creo que los talentos, podría decir que todos tenemos algo que nos hace únicos y especiales. Sí, efectivamente ya, como lo dije en el punto anterior, sí, aparte de nuestra personalidad, aparte de eso, la sinergia de todo eso genera un resultado, y ese resultado puede ser en parte de nuestra personalidad, puede ser en parte de nuestra actitud, puede ser nuestras creencias, nuestros conocimientos, etcétera. Pero también son nuestros talentos. Y creo que precisamente a lo que me refiero con que todos tenemos algo que nos hace únicos y especiales, es efectivamente, me refiero a nuestros talentos. Y además, todos tenemos algo que compartir con otras personas. Como lo acabo de mencionar, creo que esas son dos necesidades básicas de cualquier persona, y el que tú puedas conocer precisamente esos talentos, esas habilidades, es lo que va a permitir que tú puedas aportar valor y poder ayudar a otras personas con lo que tú haces, con lo que tú disfrutas hacer. Y creo que todos tenemos algo que nos gusta hacer demasiado y decir, wow, esto yo lo hago por la satisfacción que me causa. Y hacer, por ejemplo, todo esto realmente para mí es una satisfacción, porque además de todo el conocimiento y las nuevas habilidades que estoy desarrollando, también eso me permite poder aportar valor a otras personas, que es pudiendo transmitir todo esto que estoy investigando, comprendiendo, poderlo compartir con otras personas para que de alguna manera pueda ayudarle a algo a otras personas, y que pueda transformarse, a tomar acción, o pueda generar un cambio, ¿no? Entonces, precisamente esos talentos es lo que nos va a permitir interactuar, desarrollarnos y llegar a ese grado también de autorrealización, ¿por qué no? Y creo que precisamente uno podría decir, ok, yo soy bueno para A, B, C y D, pero no soy bueno para D, E, F y G. Entonces, creo que en ese punto no podríamos dar por hecho para qué sí somos buenos y para qué no. Porque como les dije, cada uno de nosotros nos cuenta nuestra propia, o cada uno se cuenta su propia historia. Y como les decía, o sea, ¿quién podría decir que no son lo que tú quieres ser? O sea, el único que lo impide eres tú mismo. Entonces, creo que precisamente uno puede desarrollar, a lo mejor no todos los talentos, pero sí más talentos de los que uno cree tener. Y creo que un punto importante para poder saber en qué somos buenos y en qué otras cosas no, o en qué otras cosas también podemos serlo, es invertir en nuevos conocimientos y llenarse de nuevas experiencias. Creo que estos dos factores son claves precisamente para conocer cuáles son tus talentos y qué puedes hacer con ellos. Porque los conocimientos van a permitir que precisamente puedas generar proponerte nuevos objetivos, de decir, ok, ahora quiero aprender a hacer esto, ahora me gustaría hacer esto, ahora me gustaría tener esta experiencia. Entonces, precisamente eso, interacción a la que te expones cuando te sales de tu zona de confort, es lo que permite que también puedas conocer en qué cosas eres bueno
y en cosas todavía eres mucho mejor de lo que crees. Entonces, creo que el que tú puedas exponerte a nuevos conocimientos, de investigar, y creo que hoy en día tenemos una herramienta súper cabrona que es internet. Por eso les digo, o sea, internet está cabrón, porque hoy en día puedes tener toda la información que tú quieras en la palma de tu mano. O sea, y eso, o sea, es libertad de pensamiento, libertad de acción. Wow, no se me ocurre, no sé, en qué otra cosa, libertad no sé, de nuestra forma de ser, ¿sí? De nuestra conducta, ¿no? Pero precisamente esas experiencias también, les digo, es como exponerte a nuevas cosas, ¿no? Creo que si no sales no te expones a esos panoramas que quizás no sean tan atractivos para ti, o a esos escenarios que no sean los más suaves, por así decirlo, o a esos miedos que como cualquier persona puede tener. Creo que precisamente el que uno se exponga es lo que va a permitir, pues, desarrollar esos talentos y conocer lo que podemos, con qué podemos aportar valor a otras personas, o de qué otra manera. El punto número 3 es creatividad. Y creo que seguiría siendo el siguiente punto. El primero es identidad, es conócete. El segundo punto es conoce tus talentos y qué quieres hacer con ellos, y proponte un objetivo. Y creo que el siguiente punto, por obvias razones, tiene que ser creatividad, ¿no? Y creo que la creatividad lo podemos ver desde dos puntos de vista, y me gustaría conocer tu opinión. ¿Tú qué crees, que la creatividad sea una capacidad o una habilidad? Porque a pesar de que es la misma pregunta, la misma palabra, perdón, sí, la misma pregunta, tiene dos puntos de vista diferentes. ¿Crees que sea una habilidad o una capacidad? Vamos a ver. Si la creatividad es una habilidad, eso quiere decir que cada uno de nosotros cuenta con diferentes habilidades en las que somos muy buenos. Y como podemos ser muy buenos en algunas cosas, como podemos ser muy malos en otras cosas. Y entonces eso quiere decir que solamente aquellas personas que tengan la habilidad de ser creativos son los que van a poder generar procesos o desarrollar procesos creativos. Pero entonces eso quiere decir que no cualquiera puede serlo. Ahora, si vemos la creatividad desde el otro punto de vista como capacidad, una capacidad, pues creo que lo podríamos ver de esta manera. Cada uno de nosotros tiene capacidades diferentes en las cuales podemos desempeñarnos muy bien o generar muy buenos roles dentro de ciertas acciones o actividades. Y precisamente creo que la creatividad, si lo vemos como una capacidad, también existen diferentes capacidades, y creo que como una capacidad todos tenemos diferentes capacidades. Pero a eso me refiero, que como capacidad quiere decir que cada uno de nosotros es capaz de poder hacerlo. Y mira, si te das cuenta, ahorita como tratando de ponerle más cuerpo a esto porque de repente se me fue la onda, creo que en este proceso de poder conocer esta parte de talentos y de la creatividad, he podido conocer el discurso o parte de las actividades de diferentes personas que considero muy talentosas. Y lo que he podido percibir en cada uno de estas personas es un común denominador, y que es que su estilo propio. Ese es el común denominador de estas personas. Entonces, como capacidad, sí podría decir que cada uno de nosotros tiene su estilo propio. Entonces creo que por obvias razones mi concepto de creatividad es una capacidad que todos tenemos,
para poder hacer arte, desafiando nuestro sistema de creencias, nuestra realidad, lo que vemos, y nuestros conocimientos también. Para mí, ese sería el concepto de creatividad. Y creo que, precisamente, creo que cada uno de nosotros tiene su estilo propio y eso es lo que nos hace ser creativos, porque cada uno tiene su punto muy específico de ser, de actuar, de interactuar con otras personas. Entonces, creo que la creatividad es algo que todos tenemos y creo que quizás muchas personas se pregunten, bueno, porque yo lo hacía, es decir, bueno, yo de hecho no me consideraba creativo antes, ahora creo que soy muy creativo. Y antes decía, bueno, ¿y cómo? O sea, ¿cómo puede ser uno creativo? O sea, de hecho decía, yo soy cero creativo, cualquier cosa que se tenga que empezar de cero, o sea, yo no podría hacerlo. Y bueno, pues precisamente pensando en esa situación de que la idea es de que no exista algún tipo de duda o excusa para no hacerlo, para no tomar acción y empezar a trabajar en tu marca personal, quiero compartir 3 puntos claves para poder desarrollar o ser creativo. El punto número 1 es sal de tu zona de confort. Y este punto es el importante porque precisamente nace muchas veces de la incomodidad. En mi caso nació de la incomodidad. Yo sentía como un pinche piquete en los huevos, así de decir, no mames, me caga mi vida pero tampoco estoy dispuesto a hacer nada por transformar lo que estoy viendo. Entonces me mantenía en un círculo vicioso. Hasta que precisamente dije, no mames, o sea, ¿por qué tengo que estarme aguantando todas estas mamadas si realmente no es algo que me guste? Entonces eso fue, dije, no mames, o sea, si realmente quiero ver un cambio, o sea, tengo que empezar ya y por mí mismo. Entonces, el primer paso sería toma acción o proponte un objetivo. El punto número 2 sería confía en ti mismo. Y también, pues definitivamente es algo que yo no tenía antes, o sea, y precisamente en el proceso de estar construyendo mi marca personal, recuerdo mucho las primeras veces que estaba empezando, bueno, que realmente estoy empezando, porque justamente al día de hoy tengo 111 días de haber lanzado mi marca personal, 111 días, y realmente me hace sentir muy orgulloso porque en 111 días puedo decir que estoy creando contenido en todas las redes sociales con un mensaje muy específico, con un contenido muy estructurado y tratando de mejorarlo todo el tiempo, porque realmente es el objetivo y que realmente pueda cumplir con el objetivo de aportar valor y despertar esas dudas y cuestionamientos de cuestionar nuestra realidad y nuestras creencias. Y algo que descubrí en este proceso de confiar en mí mismo fue cuando me preguntaban a las personas ¿y ahora qué haces, Alex? Y yo decía, ¿cómo te explico? Y realmente era complicado, pero realmente lo que me di cuenta es que necesitaba enfocarme en mí, en lo que estoy haciendo y en todo lo que estoy ganando y en todo lo que estoy aprendiendo. Y el que te enfoques en ti te va a permitir darte esa seguridad de decir, güey, o sea, todo lo que estoy haciendo me gusta, está muy identificado con lo que yo soy y es algo que me gusta hacer porque aporta valor, ¿no? Entonces creo que que te puedas identificar con eso o que puedas darte esa seguridad es enfocándote en ti, en lo que puedes hacer y en lo que quieres lograr. El punto número 3 sería nunca dejes de avanzar y con esto me quiero referir a arriésgate. Creo que independientemente de cómo queramos ver la vida, si como todo es una serie de acciones predeterminadas o estamos en esta vida para crear y construir, creo que independientemente de las dos maneras que uno decida ver el objetivo de la vida,
si no nos arriesgamos en cualquiera de estos dos puntos, no vamos a poder continuar y avanzar. Porque si lo vemos del lado del punto de vista del determinismo, pues si tú no te decides a seguir avanzando con tu vida, no vas a poder desencadenar diferentes acciones y hechos, perdón, que ya estaban planeadas para ti. Y por el otro lado, si crees en la suerte y que nosotros estamos en esta vida para crear y construir, entonces se podría decir que la única manera de poder crear y construir es arriesgándote, es desafiando. Por eso creo que ese es el tema que traigo, desafiar nuestras creencias, desafiar nuestra realidad, lo que vemos. Porque realmente el arte es desafiar estos tres ejes, o sea, desafiarnos a nosotros mismos, desafiar el entorno en el que nos desenvolvemos y realmente creo que eso no lo podríamos hacer si no nos arriesgamos. Entonces, el que tú te des esa seguridad de avanzar es lo que va a permitir que puedas desarrollar tus talentos y ser creativo. Ahora, el siguiente punto que me gustaría hablar sería el estado de flow. Creo que definitivamente tendría que ir a este punto porque ahora de decir, ok, ya sé quién soy, ya sé cuáles son mis talentos y la creatividad se podría decir que es un proceso. O más bien, sí, permítame, es una capacidad que todos tenemos para hacer arte. Entonces, todos tenemos esa capacidad de ser creativos. Entonces, identidad, talentos, creatividad. Definitivamente tendría que ir estado de flow, de decir, ok, entonces ahora, ¿cómo puedo entrar en ese embalaje de detonar mi creatividad? Y definitivamente es el estado de flow. Entonces, para empezar, me gustaría definir qué es el estado de flow. Para mí, el estado de flow es un estado de conciencia donde conectas mente, tu atención y tu cuerpo en una actividad bajo un proceso estructurado. Eso es para mí estado de flow. Porque precisamente investigando el concepto de estado de flow, creo que lo que leía hacía que el concepto se volviera más ambiguo, porque decía, bueno, o sea, era como decir, es algo metafórico, y yo decía, bueno, pero algo palpable, ¿cómo lo podríamos definir? Entonces, precisamente, algo que pude identificar es que en ese momento, cuando tú estás siendo creativo, estás en un proceso creativo, en estado de flow, hay esos tres elementos definitivamente inmersos en esa actividad, que es tu mente, tu atención, porque estás ahí haciéndolo, y tu cuerpo, porque estás interactuando con esta idea loca, ¿no? Entonces, creo que precisamente eso sería como entrar en ese punto donde puedas conectar eso, donde puedas aislar el ruido y hacer que el ruido haga lo suyo, pero tú concentrado en lo que estás haciendo. ¿Y por qué mediante un proceso estructurado? Porque además de que, como lo mencioné hace un momento, que cada uno de nosotros tiene su manera de ser creativo, porque tiene un estilo propio, cada uno de estos estilos tiene un proceso estructurado dentro de ese estilo. Porque a pesar de que la creatividad sea algo espontáneo y que se tenga que fluir en ella, creo que si no ponemos parámetros en específico en donde nos podamos mover, la creatividad se nos puede ir muy lejos. ¿Y cuándo podrías como entonces materializar la creatividad? Entonces creo que precisamente perdón, me estoy... Discúlpenme, es que les digo, estoy tratando de mejorar mi retórica y aún no lo logro, pero nuestro cuerpo y nuestra atención está en eso, y es mediante un proceso estructurado. Entonces, si no establecemos ciertos límites dentro de ese sinergia en donde está nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra atención, pues podemos hacer muchas cosas. Y creo que
que poder replicar esos momentos de creatividad, porque creo que también la creatividad se podría decir que es un proceso en el que estás inmerso, pero también creo que ese proceso creativo se puede suscitar en momentos en específicos donde, no sé, como que se alinea el universo y haces un comentario que dices, no mames, ahora sí, ¿qué fue lo que dije? ¿Y por qué se escuchó tan cabrón? Entonces, creo que también ese estado de flow se puede dar, o la creatividad se puede dar en esos momentos cuando dices, ¡pum! Entonces, el que no podamos tener un proceso estructurado, eso hace que hoy podamos hacer algo y que quizás no siempre lleguemos al punto donde queremos. Entonces, por eso es que creo que debe de ser mediante un proceso estructurado. Cuando estuve escuchando los entrevistas o las conferencias de algunas otras personas creativas, ese fue otro común denominador, que tienen un proceso estructurado y cada uno tiene como su punto 1, 2 y 3 y el A, B, C y D. Entonces creo que precisamente eso es lo que hace que uno pueda estar en ese estado de creatividad y de poderse aislar del ruido y poder enfocarse en lo que uno hace. Entonces aquí lo interesante sería que a mí no me gustó leer algo metafórico, de decir es algo donde tú estás puesto en una actividad. Me gustaría hacerlo más estructurado, más simple y que realmente se pueda palpar, porque eso es lo que cuando yo estoy investigando me gusta tener la información que diga, esto se puede utilizar con esto y con esto otro. Entonces, a mí me gustaría compartir mi proceso creativo, que definitivamente es la forma en la que yo lo hago. Sin embargo, no quiere decir que esta sea la forma en la que se tiene que hacer, porque como les dije, cada uno tiene una percepción diferente y cada uno tiene diferentes habilidades y cualidades, y eso hace el que se pueda generar esa creatividad. Para mí, este es mi proceso creativo. Para entrar en estado de flow, el primer paso sería establecer un objetivo y el que tengas una dirección. Precisamente es fundamental, porque si no es como decir, quiero hacer algo, pero pues, ¿cuándo puedo empezar? Pues cualquier momento es bueno. Sí, cualquier momento es bueno, pero ¿cuándo? O sea, entonces es tomar una acción, tomar una dirección, decir, ok, me tengo que dirigir hacia allá y entonces encontrar como esa causa. Después, el punto número 2 sería que si ya sabes ahora qué es lo que quieres hacer, ahora puedas determinar qué resultado es el que esperas de esa actividad o de ese del objetivo que acabas de proponer, porque precisamente es definir ahora cuál es la línea que debes de seguir, porque el punto no nada más es pone el objetivo y trabaja todos los días para que llegues a él. Yo creo que hoy en día se puede hacer de una manera más estructurada. Entonces determina tu objetivo y después determina el resultado que esperas recibir cuando llegues a ese objetivo, porque también tiene que ser una motivación, ¿no lo crees? Y bueno, esto también, el que puedas poner un resultado o una acción que quieras realizar o que quieras obtener, creo que también nos va a permitir poner los límites, ¿no? Porque creo que todos nos podemos mover de manera libre, pero el que no pongamos precisamente como estos parámetros va a permitir que nuestra creatividad nos pueda llevar por diferentes caminos. Y creo que definitivamente el que podamos encuadrar lo que queremos hacer es ponerle límites. Entonces el que puedas determinar, quiero llegar aquí para hacer esto, es lo que le va a dar más forma a ese objetivo y el proceso en el que puedas desarrollarte para llegar ahí. Porque aquí recuerdo mucho una frase que escuchaba mucho de niño, que decía, todos los caminos llegan a Roma. Y realmente sí, bueno, no lo sé. Pero, o sea, me refiero al hecho de que todos los caminos te pueden llevar a tu objetivo. O sea, eso sí pasa. Y existen muchos caminos. Entonces, el que tú no puedas encuadrar esa actividad te puede llevar por diferentes lugares que no siempre puedan ser los
los mejores, o quizás puedan ser muy crudos y ásperos y en los cuales tengas que trabajar el doble y aprender demasiado. Entonces, creo que precisamente el que tú puedas determinar cuál sería el proceso o establecer los límites para empezar a desarrollar ese proceso sería algo de mucha ayuda, porque precisamente creo que, les digo, para llegar a un punto podemos trazar diferentes caminos. Si llegaste al primero, qué chingón, felicidades, o sea, neta te sacaste la lotería. Si a la primera le pegaste, o sea, no mames, qué chido. Pero si eres de las personas como yo que no le pegó ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni no sé cuántas veces he intentado hacer algo, creo que siempre hay una manera de empezar y de hacer las cosas. Entonces creo que en este punto sería como ir construyendo tu proceso para llegar al objetivo que quieres. Entonces pon límites. El siguiente punto sería identifica tus recursos. Creo que en el siguiente punto sí es como ahora ya sabes a dónde te quieres dirigir, ya sabes qué resultado es el que esperas obtener de esa actividad o de lo que quieres realizar. Ahora tienes que identificar con qué recursos cuentas o con qué herramientas cuentas para poder realizar esa actividad y empezar a hacer ese camino que te lleve al punto donde quieres estar. Y entonces en este punto no nada más es de identificar cuáles son esas herramientas, porque creo que también entre las diferentes herramientas o recursos que pudiéramos tener, pudiera existir una herramienta que sea la específica para hacer esa actividad que te pueda llevar directamente a ese objetivo que quieres lograr. Pero también, si no la tienes, entonces puedes escoger entre tus recursos y tus herramientas la mejor que se adapte para hacer esa actividad. Entonces, esa sería la manera de poder decir cómo vamos a hacerlo. Y no nada más cómo, sino de qué manera se puede hacer mejor. Y porque esta parte también se basa en administra tus recursos. Porque no nada más se trata de decir, tengo esto y chingue su madre, vamos a darle. Hay que tomar en cuenta que cada acción que realicemos va a demandar de energía. Y esa energía va a demandar de un esfuerzo, pues sí, de un sacrificio. Entonces sería precisamente identificar qué recursos son con los que tenemos o con los que contamos para hacer esa actividad. El punto número 4 sería planifica, y con esto me quiero referir a establecer fechas en específico, porque como lo mencioné antes, puede decir, estoy listo para tomar acción. ¿Cuándo? Pues no sé, pero ya estoy listo. Y probablemente sea mañana, pero si no es mañana, entonces pasado mañana y puedo caer en la parálisis por análisis y puedo decir, es que aún no estoy seguro, es que siento que le falta esto y ese punto de tomar acción y comenzar luego es lo que cuesta trabajo. Entonces poner límites, fechas para todo, no nada más para el inicio, sino también para el desarrollo, porque durante el proceso vamos a tener que determinar ciertas actividades que nos lleven a estar trabajando dentro de esta actividad. Y bueno, pues eso de alguna manera va a permitir que podamos establecer objetivos dentro de ese proceso para ir avanzando y generando un rendimiento positivo o una mejora continua más bien. Y sería pues obviamente también poner una fecha de entrega, porque si nada más nos ponemos a trabajar es de cuándo puede estar listo nuestro producto, nuestro servicio, lo que queremos hacer, nuestra marca, independientemente de lo que tú decidas hacer, ¿cuándo va a estar listo? O sea, lo importante es establecer una fecha de entrega que nos podamos ajustar para que también podamos empezar a planificar. O sea, imagínate tener que hacer planes sin saber cuándo es los puntos críticos en los cuales tú tienes que cumplir actividades en específico. Entonces, eso también es parte de tener la fecha y generar esos compromisos tanto con otras personas como con uno mismo. Y el último punto sería toma acción.
ya es así de, ya sabes a dónde quieres llegar, ya sabes qué resultado es el que estás esperando obtener, ya sabes con qué recursos cuentas, ya planificaste, ahora es chingale papá, ya es toma acción. Y fíjate que aún así creo que puede ser un tanto complicado porque decir, ok, fue de mucha ayuda, pero ahora me siento como en el límite, en el precipicio de decir, ok, ¿y ahora qué sigue? Porque, ok, podemos decir, sí, ya tengo esto, ya está, pero ¿y ahora qué? Entonces, además de dentro de este proceso creativo, me gustaría ponerte tres claves para que puedas seguir desarrollando o seguir sumergido dentro de tu proceso creativo. Recuerda, esto es como a mí me gusta hacerlo. Si es algo que puedas adaptar a ti, súper bien. Si te sirve, también súper chingón, porque ese es el objetivo de hacer todo esto. Para tomar acción te recomiendo hacer tres cosas. Número uno, aplica la del detective. Y con esto me quiero referir a que llegues a tu escena del crimen, llegues al resultado y del resultado empieces a analizar todas las variables que están ahí para que vayas en retrospectiva y te lleguen hasta el punto de origen o en este caso a tu culpable. Porque precisamente es empezar a la inversa. Es como, ok, ¿a dónde quiero llegar? Aquí, ok, entonces, ¿qué necesitaría para llegar aquí? Y entonces empiezas a ir para atrás, y para atrás, y para atrás. Cuando escribí el artículo sobre dialéctica, realmente fue algo que me costó trabajo, pero lo disfruté demasiado porque es precisamente como la dialéctica es el fundamento de todo. Entonces, ¿cómo fundamentas el fundamento, sabes? Pero estuvo chido porque eso me hizo empezar a ir desde el final hasta llegar al origen y poder crear ese concepto de o cómo es que se originó la dialéctica desde mi perspectiva. El segundo punto sería aplica la del sabueso. Y esta se refiere a que lo hagas como ellos. Inicia desde un punto inicial. Decir, ok, esta es la pista que tengo que rastrear. Ahora, ¿qué es? ¿Qué más? ¿Qué información tengo sobre esta pista? Ok, entonces puedo observar mi pista y decir, ok, ¿cuál es la función de esta pista? ¿Y para quién está dirigida? ¿O cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de esto? Y entonces de ahí que puedas comprender qué es... bueno, vamos a ponerlo con un ejemplo un poco más claro. Que puedas decir, ok, quiero hacer esto. Quiero hacer esta actividad. No sé, por ejemplo, aprender a nadar. Ok, ¿qué requiero o qué es lo que se requiere para esa actividad? Ah, ok, entonces requiero una escuela, requiero de un profesor, requiero de un horario dentro del tiempo para poder hacer esta actividad. Y entonces empiezas a identificar todo lo que hay alrededor de esa pista y entonces empiezas a avanzar arrancando o desde lo que tienes, desde lo particular a lo general. Y el tercer punto sería crea analogías. Y estas analogías es algo que a mí en lo personal me gusta hacer mucho y es una manera en la que aprendo y con la que me utilizo mucho porque es mi forma de hablar también. Todo el tiempo estoy haciendo analogías y creo que también mi cabeza todo el tiempo está haciendo analogías y creo que probablemente por eso pueda tener como memoria a largo plazo buena. Porque sí, todo el tiempo estoy haciendo analogías, entonces eso me permite decir, esto lo puedo hilar con esto y otro que he visto antes, o que sé, o que podría servir. Entonces, ¿cómo funciona esta parte de analogías? Es de que cuando estés inmerso en un tema, en una actividad que tú desconozcas, lo que te recomiendo es que puedas investigar y conocer qué es lo que se tiene que hacer dentro de esa actividad, como lo mencioné antes, qué es esa actividad, cuál es el resultado de esa actividad, cuál es la función y que tú puedas conocer eso para después lo puedas llevar a un punto o a un tema que tú conozcas. Y entonces cuando tú lo lleves a un tema que se asimile a uno que tú conoces y dominas, entonces cuando lo lleves a ese punto vas a
empezar a comprender un poco más porque sabes cuál es el siguiente punto dentro de ese proceso que tú sí conoces. Entonces, el que puedas generar estas analogías te va a permitir que puedas comprender cómo poder desarrollar o aprender temas de los que no conozcas. Bueno, pues el último punto es marca personal. Entonces, es conócete, identifica tus talentos, sé creativo o explota tu creatividad. Número 4, cómo entrar en estado de flow. Y número 5 es marca personal. Ok. En este punto de marca personal me gustaría decirte que creo que hoy en día creo que todas las personas nos dicen, como incluso me incluyo en ese grupo de personas, lanza tu marca personal. Y todos estamos con ese tema de lanza tu marca personal y es lo de hoy, es lo del futuro. Y estoy correcto, pero creo que, estoy de acuerdo, perdón. Pero creo que también no nada más es decir, lanza tu marca personal y ya. Creo que hoy en día veo con mucha lástima a personas que de una manera un tanto irresponsable te dicen que te ayudan a construir una marca personal cuando realmente desconocen el tema. Y creo que es algo que no me gusta y es por eso que quise hacer también este video, porque quiero estructurarlo de tal manera que esto sea como una base con la cual tú puedas apoyarte y crear tu propio estilo, tu propio proceso y tu propia marca. Y bueno, pues para empezar me gustaría definir qué es una marca personal. Bueno, pues una marca personal para mí es la suma de tus virtudes y defectos y es el reflejo de tu forma de ser, pensar y actuar. Creo que para mí no hay un concepto más simple, lógico y estructurado que justamente eso es una marca personal, porque esta sinergia es lo que hace que seamos nosotros. Entonces ahí está, la persona. Y la marca que estamos dejando es la interacción que estamos teniendo con otras personas. O sea, y cómo estamos interactuando por medio de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ser y de nuestra forma de actuar. Justamente eso es lo que estamos dejando con otras personas. Es esa huella que comentaba al inicio. O sea, esa huella digital o esa huella personal es lo que estás dejando atrás con todas esas personas que interactúas. Entonces creo que precisamente para mí sería ese el concepto básico de una marca personal. Ahora, ¿cómo funciona una marca personal? Bueno, pues creo que para empezar me gustaría decir que una marca personal no solamente es para aquellas personas que quieren comunicar lo que hacen de manera profesional. Creo que cada uno de nosotros tiene su propia marca personal y que todos debemos estar enfocados y trabajando en esa marca personal. Porque, pues precisamente esa marca personal es la huella que estamos dejando con otras personas. Y por eso lo menciono de esa manera. O sea, es el reflejo de lo que haces. O sea, de lo que tú hablas, tanto lo bueno y lo malo que tú hablas, eso es lo que eres. De tu forma de pensar, tanto las cosas buenas como las cosas malas, eso es lo que eres. Y la forma en la que interactúas con otras personas, tanto las cosas buenas como todas las cosas que no te gustan y que repudias, eso es lo que eres. Entonces, es muy crudo, por eso les digo, es duro, porque luego muchas veces uno no quiere ver lo que tiene que ver. Pero precisamente no puede existir como esa congruencia, como lo decía, de decir, bueno, no me quiero meter en problemas, pero creo que en la forma en la que interactuemos vamos a poder reflejar la persona que somos. Punto. Ahora, creo que precisamente,
hoy en día estamos viendo esa oportunidad que les digo que tanto yo como todos, o más bien todos tenemos, es poder lanzar nuestra marca personal y justamente en este momento cuando acaba de explotar este tema, entonces es la oportunidad de trabajar en tu marca personal y aparte porque, pues te digo, el mercado laboral está cambiando y se van a venir cosas bien interesantes en ese punto. Entonces, creo que precisamente con ayuda de Internet y las redes sociales estamos viendo que cada vez más personas están creando contenido con objetivo de compartir sus experiencias, sus conocimientos, sus habilidades, sus talentos, compartirlos con otras personas y además, perdón, vivir de ellos, vivir de compartir sus talentos. Y creo que precisamente, como que les digo, esta evolución de cada vez generar un servicio, un producto que sea más específico para las personas. Y creo que ya lo estamos viendo. Parte de la dinámica de los NFTs va en función de eso, de el valor que una persona le pueda dar a ese NFT, a esa pintura, a ese pues es que se van a ver cosas muy interesantes con los NFTs. Ahora, muchas cosas se van a convertir en NFTs. Por cierto, recientemente escuché una noticia de que una casa, el papel de propiedad de una casa, o más bien, una casa, perdón, se vendió por medio de un NFT. Entonces, creo que ese es el punto de esto, el valor que uno le dé a ese bien. Entonces, creo que precisamente las redes sociales ha estado haciendo que cada uno de nosotros pueda aportar valor a otras personas con lo que somos y poder masificar un mensaje. O sea, creo que eso es lo que hoy en día es lo que lo hace valioso, porque creo que hoy en día lanzar una marca ya no es de hacerlo de puerta en puerta y tampoco de, bueno, sí, de boca en boca, pero ahora más bien de forma masiva, o sea, ya no de uno por uno, sino desde un punto transmitir hacia diferentes personas. Entonces, creo que precisamente esa oportunidad es algo que se está abriendo hoy en día y que es algo que tenemos que aprovechar. Ahora, tomen en cuenta esto, que también la tecnología está jugando un rol y un papel muy importante en esto, porque cada vez más nos estamos haciendo dependientes de la tecnología y cada vez más la tecnología está avanzando en su creación y desarrollo. Y precisamente creo que ese incremento de la tecnología va a llegar en algún punto donde nosotros como personas vamos a ser obsoletos o nos van a ver cambiado, híjole, se me fue la palabra, que vamos, que nos hagamos como, que nos desplacen, que terminamos siendo desplazados por la tecnología. Y véanlo, o sea, por ejemplo, la crisis que existe hoy en día en la cadena de suministro, mucho o parte de ello tiene que ver con la logística y es porque algunas personas no están dispuestas como a hacer esa actividad o digo, creo que creo que me voy a meter en problemas si digo eso. Pero es que realmente no lo sé o sea, porque estén demandando también mejores condiciones, porque eso también es una realidad. Que las personas, por el afán de que cada vez lleguen las cosas más rápido, o sea, neta que el reparto se lleva unas putizas súper cabronas, ¿no? Pero también creo que son tareas que poco a poco la tecnología va a estar tomando. Son posiciones que la tecnología va a tomar. Y va a llegar a algún momento donde todas las actividades o todas esas posiciones las tomen la tecnología y entonces los humanos, ¿qué vamos a hacer? Y creo que precisamente es por eso también el propósito de trabajar tu marca personal, porque trabajar tu marca personal es poder compartir con otras personas lo que eres, o sea, tú y tus talentos,
y poder compartirlos aportando valor a otras personas es precisamente lo que va a permitir que tú puedas ser creativo y que puedas hacer arte con tus talentos. Y creo que eso va lo que va a terminar siendo el diferenciador entre nosotros y la tecnología. Porque el poder hacer arte, eso es un proceso creativo donde sí es de fluidez. Y a pesar de que uno pueda mantener límites en ese proceso para poder llegar al punto donde quiere, la tecnología siempre trabaja sobre o bajo un proceso estructurado. Porque no puede existir un tema de, pues, como de libre albedrío. Tiene que ser como forzosamente el que sepan cuál es el siguiente paso. Por eso creo que eso es lo que nos va a hacer diferentes. Y la manera y que nosotros hacemos arte es como nos vamos a poder diferenciar de nuestra marca, generar desarrollo personal y pues también explotar nuestros talentos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí era todo lo que había planeado platicar en este video, estos temas, porque precisamente creo que esa es la base para poder crear tu marca personal. Y bueno, pues espero que este video te aporte valor, que te haya gustado. Si te gustó, dale like, dale share, dale comment, porque también me gustaría conocer tu opinión. Y bueno, pues también el objetivo de hacer todo esto es poder generar pensamiento crítico y poder ayudar a otras personas. Y bueno, pues yo soy Alex Romero, especialista en identidad de marca, y si quieres conocer más información sobre identidad de marca, marca personal, pensamiento crítico o cómo crear una marca desde cero, te invito a visitar mi sitio web y seguir mis redes sociales. Gracias a las personas que se conectaron a la transmisión. Capital Babes, mucho gusto. Antonio, Lalo, un saludo, amigo. Amigo David, mucho gusto. Mucho gusto, un saludo, amigo, te mando un abrazo. Les agradezco, espero que les haya gustado este video y bueno, pues que les aporte valor. Que tengan un excelente día.